Contábamos antes de la pausa que para entender cómo puede regir nuestras vidas el nuevo Código Civil nos acompaña Roberto Carles, bueno, jurista, abogado, el hombre propuesto en su momento por el gobierno para integrar la Corte Suprema de Justicia. Sí, cuyo pliego está aprobado en el Senado Nacional, sí, y está falta definir por parte del Pleno del sí, Senado de la Nación. Pero, doctor Carles, gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes. A partir del sábado cambiaron muchas cosas para los ciudadanos de la República Argentina. A partir de esta unificación del Código Civil y Comercial, ¿qué es lo que tenemos que saber? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, lo primero que habría que decir, y que hay que celebrar, por cierto, es que tenemos un código sancionado, promulgado en democracia, ¿no? En nuestro Código Civil hasta el sábado era un Código Civil de más de 140 años, es decir, de una época en la cual no teníamos plena democracia, las mujeres no votaban. De hecho, el Código Civil daba unos cuantos argumentos para que las mujeres no pudieran votar, porque prácticamente las trataba de incapaces, ¿no? Tenían, de hecho, una capacidad disminuida, por así decirlo. De modo que, bueno, y además un código cuya principal reforma había sido a mediados de la década del 60 por parte de la dictadura de Onganía. De modo que tener un código nuevo, un código de la democracia, es ya de por sí un hecho para celebrar. Un código cuya principal virtud es reordenar toda la legislación del derecho privado, no solamente el derecho civil, también el Código Comercial se incorpora, se fusiona en este nuevo código, y que de alguna manera recodifica toda la legislación en materia de derecho civil que hemos tenido en los últimos años y que también ha ido emparchando con el correr de las décadas el Código Civil vigente. A ver, doctor, para la ciudadanía, esto se va a ver con el tiempo, evidentemente, a medida que vaya existiendo jurisprudencia en cada uno de los casos que se vayan presentando, pero en temas de lo cotidiano, el nuevo código, matrimonio, por ejemplo, divorcio, separación, ¿qué se modifica? Bueno, en general es un código que, como línea de principio, respeta muchísimo más la libertad individual, la autonomía de la persona. Es decir, un código que reconoce, de una manera que no lo hacía el código anterior, la posibilidad que tenemos los seres humanos de organizar nuestro plan existencial de la forma en que se nos antoje, ¿no? Y que el Estado no va a interferir en esto, sino que por el contrario va a garantizar que organicemos nuestra vida como nos plazca. Y esto tiene repercusiones importantes, fundamentalmente, como decías, en el derecho de familia, ¿no? Y aquí vemos posibilidades que no estaban permitidas en el código anterior, como el hecho de los contratos, los llamados contratos prenupciales, que en realidad son acuerdos sobre el régimen patrimonial del matrimonio que se va a optar antes del matrimonio, permitiendo la separación de bienes. Como saben, hoy en día, mejor dicho, hasta el sábado existía la ganancialidad, es decir, al momento de la división de bienes se dividían en partes iguales, 50 y 50. Ahora se permite la posibilidad de acordar la separación desde el principio del matrimonio, la separación de bienes. Hay también disposiciones en materia de divorcio, la posibilidad de que si una pareja fracasa pueda divorciarse sin necesidad de tener que esperar un plazo de 3 años, como se exigía, ¿no? Y esto, bueno, sí, es sin duda un reconocimiento de una mayor autonomía individual. Doctor, seguramente con el correr del tiempo los ciudadanos vamos a tener que ir conociendo el nuevo código. Los jueces también van a tener que ir conociendo el nuevo código porque hasta el sábado actuaron con otro código y van a tener que estar, digamos, al tanto de la nueva legislación. Pero, en definitiva, ¿se actualizó, se puso un código a la altura de estos tiempos? ¿Se normalizaron un montón de situaciones que había que de hecho ya se estaban dando? Sí, había muchas cuestiones incluidas en leyes especiales, otras que reguladas por la costumbre, que se han incluido al código, es decir, se ha recodificado. Por lo general con los códigos lo que ha pasado, lo mismo ha pasado con el Código Penal, ¿no? Es que las sucesivas reformas lo que hicieron fue que fuera perdiendo coherencia interna, ¿no? Y esto, bueno, este código lo devuelve, al volver a tener una materia codificada, vuelve a tener la coherencia interna y la armonía que había perdido. Por supuesto que, como les decía, esto habrá que verlo sobre la marcha, ¿no? Porque es relativamente fácil reformar las leyes, no es tan fácil reformar las prácticas y mucho menos las de los jueces que tienen que aplicar estas leyes, ¿no? Eso lo veremos con el tiempo. Ahora, después el Código Civil tiene mucho que ver con el caso por caso, ¿no? Entonces hay que ver cómo
esto evoluciona en la práctica y en la jurisprudencia. Usted hablaba antes de las mujeres y todos los argumentos que daba el anterior código para que no pudieran votar. 146 años pasaron. Imagínense todo lo que ha transcurrido durante casi un siglo y medio en la vida de cualquier país, en la vida de los argentinos. Se actualizó también hasta en cuestiones de tecnología el código, ¿no? Se incluyen, por ejemplo, los contratos a través de medios electrónicos. Sí, por supuesto. A esto me refería con formas nuevas de contratación, ¿no? Que no estaban reguladas, o al menos no expresamente, o algunas que sí estaban reguladas en leyes especiales. Bueno, todo lo que hace a las nuevas formas de contratación también se incorporan al Código Civil, y esto es muy positivo, sobre todo porque evita la dispersión normativa. Uno no tiene por qué estar buscando algunas formas de contratación en el Código y otras en leyes especiales, ¿no? Está todo contenido en el Código. Pero en general, lo que me gustaría destacar es que es un código que de una manera mucho más explícita reconoce la supremacía de la Constitución Nacional por sobre cualquier otra legislación, ¿no? Es decir, algunos autores hablan de constitucionalización del derecho privado, ¿no? Bueno, yo pertenezco a una clase de juristas que creemos que todo el derecho es público, ¿no? Y que se divide en ramas. Algunas de estas, bueno, tienen que ver con la vida privada de las personas, y esto es el derecho privado. Pero en definitiva lo que hace es reconocer de una manera mucho más explícita derechos constitucionales y derechos reconocidos en tratados de derechos humanos, ¿no? Ahora, doctor, ¿por qué, Alejandro decía, pasaron 146 años, ¿por qué se da en este momento? Digo, una decisión que tomaron los políticos, el Ejecutivo, los legisladores, una decisión política, pero ¿por qué se da en este momento la reforma, la unificación del Código Civil y Comercial? ¿Se dio también la reforma al Código Penal? Sí, creo que la reforma del Código Penal está pendiente, ¿no? Ha habido una comisión plural integrada por representantes de distintos partidos políticos, y bueno, y se ha discutido, se han recibido propuestas de universidades y estamos a la espera de que esto sea tratado por el Congreso, ¿no? Pero bueno, creo que ha habido la voluntad política. Ha habido muchos proyectos de reforma del Código Civil, algunos cuyos autores han dado el nombre a algunas de las calles que tenemos por aquí cerca, Bibiloni, ¿no? El proyecto Llambias, el proyecto del año 98, que también unificaba la legislación civil y la comercial. Bueno, finalmente hubo la voluntad política para hacerlo y bueno, ha dado resultado. Carles, todo es muy dinámico. Se está justamente analizando el primer pedido de divorcio express, que incluye a tan solo 48 horas de la aplicación del nuevo código. Así que estaremos pendientes porque me parece que va a haber una avalancha de situaciones civiles normales que como tiene que suceder, pero ya con la nueva aplicación. Así es. Le agradecemos su presencia. Gracias a ustedes. Gracias, Fernando. Por favor. Seguimos con Lourdes.